Bien, nuestro, el tema que nos invita a reflexionar, a meditar, un poco a caminar a la ruta del Antiguo Testamento, en específico los profetas, es ciudadanía del pueblo de Dios en los profetas. Para tener claridad, ¿no? Para más o menos hacernos una idea del lugar de donde nosotros estamos, para acercarnos hacia el texto bíblico, debemos de tener claridad a qué nos referimos con ciudadanía. Cuando nosotros pensamos en ciudadanía, hoy, ¿no? Hoy, estamos pensando en este pueblo, país, ciudad, ¿no? Esta comunidad, digamos, política, social, que viene a ser el lugar donde uno, del cual uno es parte, y uno que viene a ser parte, de alguna manera se establece un vínculo cuando existen derechos y existen deberes, ¿no? Esa es la comprensión que nosotros hoy podríamos de manera práctica decir, claro, yo soy ciudadano porque tengo derechos y tengo deberes, ¿no? La comunidad o la ciudad me reconoce y yo también la reconozco y participo en consecuencia de esa sociedad, de ese país, ¿no? Entonces, ahí ese es más o menos, para decir brevemente, lo que nosotros comprendemos hoy por ciudadanía. Pero esa misma comprensión es la que existía en la antigüedad. Por ejemplo, si nos vamos siglos atrás, incluso hasta llegar a los profetas, pero sin llegar de repente tan lejos, al siglo VIII antes de Cristo, en la antigüedad la comprensión de ciudadanía era distinta. Por ejemplo, en la sociedad griega, ciudadanos eran aquellos que, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, son reconocidos como ciudadanos. Y hay otros que no son reconocidos como ciudadanos. Esa es la comprensión de la época. Los no ciudadanos eran las mujeres, los esclavos, los extranjeros. En cambio, los ciudadanos, ¿no? Ellos, además de ser reconocidos por la comunidad política, ¿no? Por aquellos que están en posición de autoridad, de gobierno, el ciudadano participa de las decisiones, lo que no sucede con aquellos que no son ciudadanos, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la imagen, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos. O sea, ahí encontramos una diferencia, por ejemplo, en el caso nuestro, como, digamos, como tiempo nuestro, que las mujeres en nuestro país son consideradas ciudadanas, ¿no? El Estado las reconoce como parte de formar parte de este país. Pero además de la sociedad griega, por ejemplo, si nos fuésemos a la sociedad romana, vamos a encontrar parecido el esquema, ¿no? Hay unos que son ciudadanos y otros que no son ciudadanos, aunque lo amplía porque ya no es, digamos, tan pequeño el alcance, sino que incluso puede abarcar a la plebe, que son clientes, digamos, del aparato estatal o los nobles, ¿no? Ya quedan fuera en esta estructura los esclavos y los libertos, sean estos hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pero hay ahí una división entre los que son ciudadanos y los que no son ciudadanos. Cosa muy distinta a lo que hoy nosotros entendemos. Cuando vemos el país, nosotros decimos todos somos ciudadanos. Y nos afianzamos en esa comprensión porque hemos nacido en este país, porque, digamos, nos reconoce el Estado a través de un documento, aunque en la realidad hay muchos que no tienen ese reconocimiento porque no hay, digamos, cómo obtener ese documento que dice que eres nacido o ciudadano de este país. Pero esa es, digamos, le pongo estas imágenes con la idea de que ustedes puedan comprender que nuestra comprensión de ciudadanía
no es la que vamos a encontrar en la antigüedad. Son cosas distintas, ¿no? Hay cambios. Entonces, para no poner ideas que de repente no son las que vamos a encontrar. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, desde la antigüedad, ¿no? Siempre se ha entendido que el ciudadano, o sea, lo que el Estado reconoce o el gobierno reconoce, es que el ciudadano puede participar de las decisiones de esa ciudad, de ese país, ¿no? Entonces, eso es lo principal que va a calificar a un ciudadano, que éste puede, digamos, participar de distintas formas, incluso asumiendo cargos políticos o la posesión de tierras, en fin, hay muchas formas en las cuales va a participar, ¿no? Y claro, amparado bajo la legislación que corresponda según la época. Entonces, miren, vamos a viajar hasta un país que es lejano para nosotros, ¿verdad? Y también en el tiempo también es lejano. Entonces, de ahí hay que un poco ubicarse. Vamos a llegar hasta el norte de Israel, ¿no? Y particularmente vamos a centrarnos en la ciudad, ¿no? En la capital de este país o de este reino que se llama Israel, para encontrar qué cosa era lo que había allí, ¿no? En términos de ver o de vislumbrar en términos ciudadanos, ¿no? Fíjense, para empezar, ese país estaba bien organizado para la época en la cual vamos a hablar, ¿no? Era un país, una ciudad donde tenía organizadas las Fuerzas Armadas, tenía un general del ejército, tenía un sistema de culto, había un sacerdote principal, tenía un sistema regio, o sea, político, ¿no? Ahí también se encuentra ya desde la época de Salomón el encargado del palacio, hay un sistema de impuestos, un sistema jurídico, un sistema diplomático que hace las relaciones exteriores de esta ciudad, de este país con otros pueblos, y además hay todo un sistema de tratados comerciales. Es decir, estamos hablando de un país bien organizadito, está muy bonito todo esto que vemos, ¿no? Hacia afuera, cómo se ha organizado. Uno diría un país bien organizado, entonces todas las cosas van yendo en orden y todo está muy bonito. Pero vamos a encontrar algunas cosas que parece ser que la foto no es lo que, digamos, se puede ver al interior del texto. En esta época vivió un profeta que la escritura, ¿verdad?, nos pone con el nombre de Oseas, ¿no? Un escrito profético de 14 capítulos, y este profeta vivió, digamos, la experiencia política de que en 21 años cambiaron 7 reyes, o sea, más o menos a 3 reyes a cada rey por 3 años. Entonces, la inestabilidad que vivió este profeta, digamos, en este contexto del reino del norte. También había, según el texto, muchos sacerdotes y también habían profetas, que eran los voceros, ¿no? Era el que conectaba el wifi de la época, el que conectaba con Dios, el que les decía qué cosa decía Dios para que los reyes pudieran, digamos, encaminarse hacia una tarea, hacia un emprendimiento político, comercial, en fin. Esa es la realidad de este profeta, ¿no? En pleno siglo VIII, un profeta que ha experimentado toda esta realidad. Pero resulta que un día Dios le habla y le dice, Oseas, la tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. De la misma manera, ve tú y toma por mujer a una prostituta. Ten hijos con ella, así ellos serán hijos de una prostituta. Y aunque nosotros no escuchamos el texto, pero habría que escucharlo, ¿no? Uno se asombra del pedido que le hace Dios a Oseas, un habitante
del Israel del norte, una persona que está inmersa en un sistema, en una ciudad que tiene todas las organizaciones que ya hemos visto, pero finalmente uno se preguntaría, ¿pero por qué? ¿Por qué me pides eso? ¿Qué cosa hay para que tú me tengas que pedir eso? De alguna manera pienso yo, mirando el texto, te lo explicaré con tu propia vida. Así entonces, fíjense, encontramos en el texto que las razones por las cuales existe este pedido, encontramos en varias partes del texto bíblico. Miren esta ciudad, ¿no? Miren estas prácticas de quienes habitan en el Israel del norte. Además de decir que la tierra se ha prostituido apartándose de Dios, dice así: israelitas, escuchen lo que dice el Señor. Él ha entablado un pleito contra todos los que viven en este país, porque aquí ya no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad, ni conocimiento de Dios. Abundan, en cambio, el juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia, y se comete homicidio tras homicidio. La prostitución y el vino hacen perder el juicio. Dominado por la prostitución, mi pueblo sigue caminos equivocados. Se prostituye apartándose de su Dios. Las malas acciones del pueblo no lo dejan volverse a su Dios. Dominado por la prostitución, no reconoce al Señor. En Israel he visto cosas horribles. Efraín se ha prostituido. Israel se ha contaminado. Con su maldad y sus mentiras, mi pueblo divierte al rey y a los jefes. Todos ellos son adúlteros. En las eras donde se trilla el grano, te gusta recibir el pago de tus prostituciones. Fíjense, Dios le ha dicho a Oseas que la tierra se ha prostituido, la tierra de Israel. Y muchos de los textos que aquí hemos leído, no cabe para ponerlos todos, pero usted lo puede leer seguramente con más calma, los textos que aquí no están. Les dice de diferente manera que efectivamente hay toda una práctica que ha conducido a la equivocación, ¿no? A la maldad, a toda una forma de vivir como ciudad que el profeta llama prostituciones. Y prostituciones en plural, ¿no? Esto es lo que sucede, le dice Yahvé a Oseas. Si pensamos en Oseas, cuando se pregunta, ¿pero por qué me pides esto? ¿No? Entonces, fíjense que aquí la tierra se ha prostituido apartándose de mí, de Dios. Fíjense que esta tierra apartada ya no hay lealtad. Significa que es una forma de vivir de las personas. No hay fidelidad, no hay conocimiento de Dios. Hay juramento falso en abundancia, hay mentira, asesinato, robo, es decir, la delincuencia, las situaciones de violencia, la vida no vale nada, te pueden matar en cualquier momento, no hay, digamos, ninguna consideración por la vida del otro. Ese es el país organizado de Israel, pero que en su interior tiene gente, ciudadanos que viven de esta manera. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Dios para Oseas? Toma una mujer, le dice, ¿no? Y fíjense que cuando el texto bíblico dice toma una mujer, dice prostituta, dicen nuestras traducciones, ¿verdad?
Sin embargo, lo que nosotros encontramos en el texto ya en el hebreo, no hay un adjetivo que califique a la mujer como prostituta, sino más bien un sustantivo en plural que diríamos es un sustantivo abstracto que no está calificando a Gomer, pero Gomer es, digamos, una mujer que podríamos entender, de acuerdo al término que se utiliza, inmersa en un contexto de prostituciones. Es decir, si ya dijo en el primer versículo que la tierra se ha prostituido, ¿no? Y que en esa, digamos, en ese contexto le pide a Oseas que vaya y tome mujer, entonces uno se pregunta, si Oseas vive en esta ciudad prostituida, ¿no? En esta Israel, digamos que está en la práctica de maldad, de perversidad, ¿no? Alejada de Dios. ¿De dónde creemos nosotros que él va a tomar mujer si no es de la misma ciudad? Y en esa ciudad que el texto profético dice que es una ciudad prostituida, él mismo Oseas es parte de esa ciudad prostituida. Y de esa ciudad va a tomar a una mujer que definitivamente, dado su contexto, digamos, de prostitución, esta mujer está inmersa en un contexto como este, un contexto, por supuesto, negativo, si es que atendemos a todas las veces que el profeta menciona esta palabra de prostitución. Entonces, para empezar, miren, miro al profeta Oseas de esta manera. El texto dice que Oseas, ¿no? Es hijo a ver, si me acuerdo bien el nombre del padre. Oseas, hijo de Berí. Digamos, para acercarnos un poco más a Oseas y tratar de comprender quién es él, si yo encuentro en el texto bíblico el nombre de su padre, significa que Oseas es parte de una familia que es muy conocida, que es reconocida, no pasa desapercibida. Por lo tanto, podríamos, digamos, acercarnos a pensar que se trata de una familia de buena posición, porque una familia que no es, digamos, representativa, ni siquiera se va a poner el nombre. Por lo tanto, si ya a Oseas se le identifica como el hijo de Berí, significa que él es parte de un sistema, de una ciudad, y su familia es parte también de esta ciudad a la cual, digamos, estamos mirando, que es esta ciudad que es parte de Israel. De la misma manera, si él es parte de esta familia, es una familia, digamos, notable, entonces no puede él elegir a una mujer que no sea del mismo estatus social. Por lo tanto, tiene que buscar una mujer que también sea parte de esa misma, digamos, de ese mismo sistema social. Y por eso podríamos nosotros pensar también que a eso se debe que encontramos a Gomer, que es hija de Diblaim, lo cual significa que el hecho de mencionar el nombre del padre de Gomer, entonces ya estamos hablando que son dos familias que participan de un mismo, digamos, entorno social, ¿no? De unas mismas comprensiones de prácticas, de autoridad, de propiedad, en fin. Entonces estamos hablando aquí, diríamos, entonces Oseas y su familia, Gomer y su familia son ciudadanos, porque estas personas están en una posición
que diríamos en el Estado o el país los reconoce. Son personas notables, son personas que llevan un apellido que no pasa desapercibido, que se puede reconocer entre el montón de familias que podrían existir. Entonces, Gomer es parte de esta ciudad, de este pueblo que ya Yahvé ha mencionado que es un pueblo que se prostituye. Entonces, en ese contexto, Gomer no es prostituta. Gomer es parte de un contexto de prostitución, así como Oseas también es parte de un contexto de prostitución. Entonces, la mujer que Yahvé le ha pedido elegir, finalmente lo que encontramos en el texto es que Oseas toma a una mujer de su ciudad, ¿no? Y esta mujer se llama Gomer. Y dice el texto que con ella debe de tener a sus hijos, ¿no? Ahí va a tener a un hijo llamado Jezreel, a una hija llamada Loruama y a un pequeño llamado Loamí. Es interesante lo que encontramos aquí en esta parte del texto que está en el capítulo 1 de Oseas, porque esta representación, esta metáfora tiene que ver con la familia. Entonces, esto me ha llevado a mí a pensar, entonces, cuando hablamos de ciudadanía, tendríamos que pensar en la familia. Tendríamos que pensar dónde se gesta la ciudadanía. ¿De dónde se va construyendo ciudadanía? ¿Se construye cuando ya son adultos, grandes? ¿O se construye cuando son desde pequeños? ¿Por qué la ciudad de Oseas es una ciudad con las características que ya hemos visto? Todas negativas, las prácticas negativas. ¿Por qué esta ciudadanía es así? ¿Qué ha pasado para que tengamos como resultado eso? ¿No? Nos invita, me ha invitado a mí a pensar, entonces algo tiene que ver, ¿no? Con mirar esta realidad a partir entonces de la propia familia, para pensar en el tema de ciudadanía, en la ciudadanía de todos y de todos los que son parte de este pueblo. Porque podríamos entonces pensar que aquel que critica, ¿no? Digamos, una ciudad con ciertas características como las que vemos en Israel, le molesta las prostituciones que acontecen, pero parece ser que no le importa ser parte de ese tipo de sociedad. O sea, al final de cuentas, también es parte de la prostituta que viene a ser este reino o este pueblo llamado Israel. Entonces, fíjense, la familia aquí va a tener su lugar, ¿no? Va a tener su función como parte de esta, digamos, de esta mirada que queremos hacer a la sociedad del tiempo de Oseas y cómo viene a ser parte las personas con sus prácticas, con sus formas también de creer, de percibir esta realidad. Entonces, miramos entonces aquí a la semilla, ¿no? En este caso, miramos a los hijos de Oseas. Fíjense que el texto dice que Oseas, a ver, creo que se me achicó aquí. El texto dice que los hijos de Oseas también son de prostitución, ¿no? El mismo término que se aplica a Gomer para decir mujer prostituciones, también se dice de los hijos prostituciones. Es decir, si nosotros quisiéramos ser muy literalistas con las traducciones, tendríamos que decir, si se traduce a Gomer como prostituta, ¿no? Y aparece el mismo esquema con los hijos, tendríamos que decir entonces que los hijos también son prostitutos. Pero no calza, porque son
de acuerdo a, digamos, a la imagen que tenemos, son niños. Entonces, refuerza más la idea de que realmente de lo que se trata no es que estamos hablando de una mujer prostituta, sino que estamos hablando de una mujer y de unos niños, incluido Oseas, que son parte de un país que tiene prácticas de ese tipo, prácticas de prostitución, ¿no? O de prostituciones, porque está en plural. Entonces, fíjense que aquí tenemos a los hijos y uno diría, pero ¿cómo puedo mirar ciudadanía a partir de los hijos? Buscando, digamos, en el texto bíblico, encontramos que, dado que Yahvé le dice, ¿no?, a Oseas, que le ponga el nombre Yezreel porque dentro de poco castigará a la casa de Jehú a causa de la sangre derramada en Yezreel. Y uno dice, a causa de la sangre derramada en Yezreel. Pero Jehú ya es un rey que hace mucho tiempo, antes de que Oseas fuera, digamos, llamado por el Señor para poder comunicar su mensaje, mucho antes ya existía. O sea, ya existió su historia, ya pasó. ¿Qué hace volviendo la historia nuevamente a este momento del profeta Oseas? Entonces, fíjense que el lugar de Yezreel es un lugar ubicado al sur de Galilea, es parte, por supuesto, del reino de Israel, pero es allí donde estaba instalada la casa de Jehú, ¿no? Y en Yezreel hay un derramamiento de sangre que es lo que le critica el libro de Primera de los Reyes a Jehú, porque si bien es cierto fue encomendado para, digamos, raer, eliminar la casa de Acab y de Jezabel, Jehú se extralimitó, aprovechó su poder militar para finalmente también dar muerte al rey del sur, ¿no? A Ocosías. Murió gente que nada tenía que ver con el encargo que se le había dado. Entonces, esa memoria, esa historia del abuso que hace Jehú en Yezreel, parece ser que aquí en el profeta Oseas se está nuevamente retomando. ¿Por qué será? Fíjense que esta figura del niño tiene el esquema de que nace, crece, ¿verdad? Entonces, si este sistema de abuso de poder por la fuerza militar, ¿no? Porque eso hizo Jehú, ¿no? Pone en evidencia entonces que la situación pasada no se ha olvidado. Esa violencia que ha ejercido Jehú, que si en un primer momento cumplía una función, vamos a decir, de ordenar la casa, de pronto ha pasado a una manera de vivir, pero ya más bien bajo el esquema del asesinato. Entonces, ¿qué significa para nosotros que un profeta mencione o ponga como ejemplo, ¿no?, de una criatura, la figura de un niño, que por supuesto va a crecer, que este es el que, digamos, representa la violencia, el asesinato, el abuso de poder, el engaño? Quiere decir que desde la antigüedad podríamos pensar, si es que se ha remontado hasta Jehú, significa que la semilla de la violencia, el asesinato, el abuso de poder ha nacido, ha crecido y se ha reproducido. Y por eso es que vemos esta realidad en el tiempo de Oseas. O sea, no es algo que haya surgido así, de momento, sino que es algo que tiene constancia. Se ha ido formando un tipo de ciudadanos con esas características. Ha nacido, ha crecido y se sigue reproduciendo. Como
digamos, el contexto, ¿no? Como cualquier niño, por ejemplo, la teoría pedagógica de Vygotsky dice que el contexto social influye en el individuo, en su aprendizaje. Entonces, figúrense nomás ustedes, un niño en un contexto violento, homicida, mentiroso, ¿no? Abusivo, ¿cuáles van a ser sus prácticas ciudadanas en el futuro? No puede ser distinta a la que ha aprendido, ¿no? Entonces, aquí Oseas, de la propia experiencia con una mujer que está inmersa en una ciudad con esas características, los hijos van de alguna manera reproducir también las mismas experiencias o esquemas, ¿verdad? Y finalmente van a crecer con ese tipo de parámetros, ¿no? Pero si la violencia, digamos, es algo despreciable, ¿no? En un ser humano, en una persona, o en algo que se va construyendo como parte de la vida cotidiana, la segunda hija tiene otra característica más que se suma a un contexto ciudadano incompasivo, ¿no? Es una persona que ha nacido, ha crecido y se reproduce en un contexto sin compasión. Loruama refiere justamente el nombre a esa situación, ¿no? De no compasión, prácticamente diríamos indolente. Está anulado el lado afectivo de las relaciones, ¿no? Y si uno se pone a pensar si el contexto de violencia promueve, genera ciudadanos con las características de Yerrel, definitivamente esta situación va a conducir a ir cortando estas digamos, este lado humano, afectivo, ¿no? En cuanto a sus relaciones con sus semejantes, hasta que al final, entonces, lleguen pues a impedir incluso la compasión de Dios, ¿no? Porque el que no es compasivo va a impedir la compasión también de Dios, ¿no? Va a impedir toda forma de cambio. El que no es compasivo no tiene valor por la vida. Cualquier vida la puede quitar o la puede dañar y no pasa nada por el corazón, nada por las venas, nada por qué sentir por esa otra vida, ¿no? Entonces, esta forma de vida que nace como una criatura, ¿no? La no compasión crece, la no compasión, la indolencia también se reproduce, ¿no? Y tenemos, para cerrar, digamos, esta experiencia de Oseas y que comprenda esa situación en la cual está inmersa su ciudad, su país. Tenemos entonces al final su último hijo, que Yahvé entonces lo llama o pide que lo nombren Lo Amí, no pueblo mío. Y pensar en no pueblo mío es pensar en pueblo mío. Y en el contexto de Israel es pensar en la alianza. Entonces, ¿qué ha pasado con la alianza? Porque finalmente si leemos el texto vamos a encontrar que no hay conocimiento de Dios. Quiere decir entonces, si la alianza entendemos que es el acuerdo de ambas partes, entonces significa que esto se ha roto. Lo a mí entonces representaría una sociedad que vive sin parámetros, ¿no? Sin acuerdos. Es como decir la tierra de nadie, ¿no? No hay regulaciones de ningún tipo que permitan la convivencia. No hay normas básicas que permitan aspirar al pueblo a ser pueblo de Dios. Al contrario, viven como no hijos, contrarios a la alianza de Dios. Si desde su nacimiento
tenemos esas características digamos, de no orden, de no regulaciones, ¿no? De hacer lo que se quiere, como se quiere, es decir, es la tierra de nadie. Entonces ya se imaginan crecer y reproducir esos mismos esquemas. ¿Cuál va a ser el resultado de este país? ¿Cuál va a ser el resultado de estos ciudadanos? Para mí, por ejemplo, le encuentro lógica que se encuentre esta situación que hemos visto ya en los textos, esto que acabamos de ver con los hijos de Israel, ¿no? Estos son los hijos de Israel. Yisrael, Loruama, Loamí, son los hijos de Israel. Del compromiso de Oseas y Gomer, y con toda la trama que ustedes pueden luego leerlo, ¿no? De separarse, de juntarse, y toda digamos, todo este relato amoroso de amor y desamor, pero al final estos son los hijos que tiene Israel, ¿no? Hijos violentos, sin compasión, y vivir como no pueblo de Dios, vivir como no hijos, ¿no? Entonces, estas características que nacen en la familia, la ciudadanía no se construye por leer un libro, ¿no? No se construye porque alguien me lo dice, sino se construye desde la célula más básica, que es la familia. En este caso, el profeta nos relata la experiencia de él con Gomer, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces elementos a mi modo de ver, y eso es para compartir con ustedes, que desde dónde estamos pensando la ciudadanía. Desde dónde es que tenemos que mirar elementos que nos ayuden a construir ciudadanía. ¿Somos ciudadanos solo por el simple hecho de haber nacido en una tierra? ¿O es que ciudadanía implica una forma de vida, una forma de conducirse, una práctica que da muestras, ¿no? Si somos hijos o no de Dios, si esta compasión de Dios nos alcanza para ser también compasivos y compasivas, y con ello, por supuesto, eliminar estos rastros homicidas, violentos, de engaño y todo aquello que ya en el texto de Oseas hemos encontrado. Por favor, me avisan si me paso del tiempo para no excederme. Entonces, fíjense, ¿quiénes son, de acuerdo al texto de Oseas, quiénes son los que participan en reproducir estos esquemas que ya en las semillas, en las familias, ¿no? Familias muy, digamos, muy nobles, ¿no? Muy educadas, con mucha honorabilidad, participan de este tipo de prácticas. El texto nos menciona que el juicio o el pleito que Dios entabla con los que tienen participación en las decisiones del pueblo es, por ejemplo, el sacerdote. Son ciudadanos religiosos que se hacen cómplices de una forma de vida que no está reflejando que realmente conocen a Dios, ¿no? Fíjense, dice, israelitas, escuchen lo que dice el Señor, Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país, porque aquí ya no hay lealtad, fidelidad, conocimiento de Dios, abunda el juramento falso, la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio, la violencia y homicidio tras homicidio. Verso 4. Mi pleito es solo contra ti, sacerdote. Tú caerás en pleno día y por la noche caerá también contigo el profeta. Ajá. Otro ciudadano que participa, ¿no? Juntamente con el profeta. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. A ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te he rechazado, o yo te rechazo de mí,
sacerdocio. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que, digamos, quienes están contribuyendo, ¿no? Quién sabe, haciendo una mirada a otro lado y no diciendo lo que se debe de decir ante las circunstancias que se está aconteciendo, o quién sabe también participando de las mismas. Fíjense lo que dice aquí. En el capítulo 5, verso 1 en adelante, usted puede leer todo, pero solamente una partecita lo hemos puesto, dice así: sacerdotes, oigan esto, presta atención, pueblo de Israel, escuchen ustedes los de la casa de la casa real, miren, escuchen ustedes los de la casa real, o sea, lo cual significa que no es solo el rey, sino también su familia. Contra ustedes va a ser el juicio, porque han sido una trampa, una red tendida, un pozo hondo. Yo conozco a Efraín, Israel no me es desconocido, Efraín se ha prostituido, Israel se ha manchado. Las malas acciones del pueblo no lo dejan volverse a su Dios, miren, no lo dejan volverse a su Dios. Dominado por la prostitución, no reconoce al Señor. Entonces, no era un asunto solo de, digamos, personas religiosas de la época, sino también los que están en posición de poder, las que también están contribuyendo, fomentando, sosteniendo, ¿no? Este tipo de personas con estas prácticas y, por supuesto, una ciudadanía que está, digamos, contraria a lo que Dios está esperando de su pueblo. Y por último, tenemos este capítulo 6, ¿no? Dice a partir del verso 7, pero mi pueblo, lo mismo que Adán, ha faltado a mi alianza y me ha sido infiel. Galaad es una ciudad de malhechores, toda llena de huellas de sangre. Los sacerdotes son una pandilla de ladrones, puestos al acecho de la gente, asesinan, cometen infamias en el camino de Siquem. En Israel he visto cosas horribles. Efraín se ha prostituido, Israel se ha contaminado, y aún para ti, Judá, ya he señalado el día de tu castigo. O sea, es decir, no es solo Israel, finalmente también Judá cae en la misma situación del cual es parte o se vive, ¿no? Esta experiencia que se vive también en Israel. Entonces, fíjense, diríamos que es más o menos la mafia enquistada en el poder. Por eso es que no son pueblo, no son hijos. Por eso podríamos decir, a la luz de lo a mí, no son pueblo mío, diría Yahvé, porque ya esto se ha hecho a tal punto como una especie de organización criminal, puesta ya en posiciones de, digamos, de decisiones que finalmente van a marcar no solamente a la ciudad, sino también tienen sus consecuencias para todo el país, incluido el ámbito rural, ¿no? ¿Esto será lo que Yahvé esperaba de su pueblo? ¿Esto será lo que Dios para nosotros hoy, los cristianos, espera que esto suceda en el país? ¿O es que Él tiene esperanza de algún cambio? Fíjense, Dios quiere algo distinto. Ya desde el siglo 8 con el profeta Amós, aún desde las propias bases de la familia, Dios quiere algo distinto. Solo para poner como ejemplo, aquí en el capítulo 2, verso 14, dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas, convertiré su desgracia en gran bendición, volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Ya no volverá a serme infiel adorando otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Cuando llegue ese día, me comprometo a que los israelitas vivirán tranquilos y en paz. No habrá animal que les haga daño,
ni pueblo que les declare la guerra. Esta es, digamos, la esperanza, ¿no? En la boca del profeta por parte de Dios, ¿no? Que realmente el pueblo pueda vivir tranquilo y en paz. Que esa desgracia de la cual vive el tiempo de Oseas se convierta a una situación distinta y será esta una gran bendición. Pero esto no va a ser solo por arte de magia. No es nunca nada magia cuando viene de Dios. Aquí hay que cambiarla. Por eso es que le ha puesto a Oseas en el papel de vivir esa experiencia dolorosa que Dios vive, ¿no? Porque fácil es señalar la prostitución, las fallas del otro. Pero ¿qué hay cuando uno desde adentro tiene que construir ese ciudadano, esa ciudadana? Ese es el reto que nos deja esta familia, ¿no? En el profeta Oseas. Espero haberles provocado, pero ahí lo dejo para no extenderme mucho tiempo. Más bien, muchas gracias por su atención.